Señor. Así que te pido que después de que mis palabras salgan de mi boca y entren a sus oídos, venga de atrás el Espíritu, no porque yo me merezco que me des ese honor, pero porque ellos vinieron aquí por eso, Señor. Entonces te lo pido, Padre, honra el tiempo que están dedicando, honra el momento que están sacando para aprender de tu palabra y que tu Espíritu sea reescribiendo esas palabras, no solamente en sus oídos, pero en sus corazones, Señor, y que sea de provecho para sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta clase, está Kevin. Yo dije, me traicionó. Esta clase me da tristeza darla en 4 horas. Es mentira. Es mentira que en 4 horas vamos a dar esta clase. O sea, no la vamos a dar en 4 horas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo vine trayéndoles una cristología curiosa. ¿Por qué una cristología curiosa? Porque como no les puedo dar la cristología de verdad, les voy a dar un montón de cositas. Vamos obviamente a tener un orden, vamos a hacer las cosas bien, vamos a pasar los 4 evangelios, vamos a ver a Cristo desde los 4 evangelios, pero con cositas curiosas y con tareas provocativas. ¿Para qué? Para que ustedes después de esto le den ganas de estudiar por su propia cuenta. Pues la cristología lleva muchas más horas. Entonces, si yo hago mi trabajo bien acá, por la gracia de Dios, va a ser que a usted le queden ganas de estudiar por su propia cuenta. Entonces, vamos allá, vamos con el Evangelio de Mateo, vean, pero primero vamos a ver unas cositas. Déjenme, le comparto las notas. ¿Cómo es que se comparten las notas? Vamos a ver. Share screen, notes. Sí, solamente esta. Ese no es. Ese no es. OneNote, aquí está. Este sí es. Entonces me imagino que ustedes ahí lo ven grande. Tengo muchas cositas. Esto lo iba a arreglar y no lo arreglé. Estas son mis notas. Y esto, sabrá Dios dónde iba. Bueno, primero que todo, vamos a ver algo muy interesante que es el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo tiene una casualidad muy importante. Mateo le está hablando a los judíos. ¿Qué quiere decir eso? Que los judíos no aceptaban que Jesús era Mashaya, que era Mesías, Cristos en griego. No pensaban que verdaderamente este era el ungido que los venía a salvar de su esclavitud, porque lo mataron. Lo mataron. Entonces, como lo mataron, ellos pensaban que la esclavitud era de Roma, pero había una esclavitud mayor, que es lo que entonces empiezan a exponer todos los apóstoles desde los hechos para adelante. Una esclavitud mayor que es mucho más fuerte que la de Roma y que nos ha estado esclavizando desde el principio de los tiempos. Y estas son las buenas nuevas, que no tenemos que ser más esclavos de las pasiones, no tenemos que ser más esclavos del pecado, no tenemos que ser más esclavos de la lujuria, porque hay alguien que nos vino a salvar de la esclavitud y que nos está preparando una morada eterna. Este es el evangelio. ¿Qué significa evangelio? Significa las buenas nuevas. Entonces, ¿qué tenemos en la Biblia? Entre las profecías tenemos protoevangelio. Protoevangelio significa primer evangelio, evangelio pasado. Entonces vea usted conmigo este evangelio y vea qué belleza. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Si usted no se acuerda dónde es esto es Génesis 3. Acabaron de pecar Adán y Eva. Adán dice, la mujer que tú me diste. Eva dice, la culebra me engañó. ¿Cuál fue el engaño? Van a ser como dioses. Qué gran mentira. Sí, somos como dioses sabiendo el bien y el mal y teniendo un tipo de, ¿cuál es la palabra? Un tipo de capacidad de escoger, un tipo de capacidad de elegir, pero no somos soberanos. ¿De qué sirve tener elección cuando no eres soberano? ¿De qué sirve poder
ir para la derecha o para la izquierda si cuando tu esposa se está muriendo de cáncer no la puedes salvar? ¿De qué sirve ir para la derecha o a la izquierda si cuando pasa un accidente a 12 millas de distancia no puedes coger alas y volar ni teletransportarte? ¿De qué sirve la autonomía sin la soberanía, sin la omnipotencia? No sirve para nada. Entonces sí, nos mintió la culebra diciendo que íbamos a ser como dioses, simplemente íbamos a ser como este, como dioses sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en el protoevangelio. Dios da por primera vez unas buenas noticias que nos siguen hasta ahora. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. ¿Qué es lo bonito de esto? En los tiempos antiguos, las conquistas eran bastante brutales, ¿sí o qué? Entonces, cuando un rey conquistaba a otro rey, lo que hacían para humillarlo era que lo ponían a arrastrarse desde el principio de su reino hasta su trono. Entonces, si tenía un reino grande, fregado el pobre. Se arrastraba como una culebra, se arrastraba por el suelo y llegaba hasta el trono. Cuando llegaba hasta el trono, el nuevo rey se paraba en la cabeza del antiguo rey y se subía en el trono. Por eso tenemos esta imagen bastante brutal, pero bastante buena noticia. En algún momento ese mentiroso y ese que nos juzga se le va a aplastar la cabeza y Cristo se va a montar y se va a sentar en su trono. Eso ya pasó, eso pasará. No es la clase para eso. Si me tiro por esa raíz, terminamos a las 2 de la mañana y quedamos inconclusos. Eso es escatología. No sé si llamamos a la escatología. Pero ¿quién era la serpiente? El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles arrojados por él. Y este protoevangelio lo vemos en todas partes, que está confirmado, no es un invento mío. El Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Tenemos más versículos, pero es que no nos da el tiempo. Entonces, si usted quiere saber un poquito más, me pide las notas. Entonces, tenemos otra profecía muy importante. ¿Quién iba a pensar que desde los días de Noé había una profecía tan importante? ¿Qué pasó? Se baja Noé del arca, hace un viñedo, saca unas uvitas, se le medio pudre, se las toma y se emborracha. Entonces se emborracha Noé, se mete en su carpa, llega a sus hijos, llega Ham, no sé cómo se dice en español, espérate a ver, ponga las noticas aquí a un lado. Y cuando esto lo leemos juntos. ¿Quién vio Cam? Can, en español es Can, el padre de Canaán. Vio la desnudez de su padre. No podemos meterle, porque si yo les pongo a explicarle esta profecía todo el día, toda la noche, tampoco terminamos. Pero mucha gente piensa que lo violó. No, no creo. No creo porque el dicho para cuando una pareja tenía relaciones sexuales es descubrió. Descubrió, y la palabra, como está la palabra en el hebreo original, descubrió la desnudez de su padre, no que vio la desnudez de su padre, pero posiblemente lo que hubo aquí fue más un tema de humillación, un tema de que vio la desnudez y no tuvo pudor ni respetó a su padre, llamó a sus hermanos. Yo sé que es un poquito amarillista y un poquito bueno pensar que es que fue que lo violó porque por lo que pasa después, pero no. Entonces vio la desnudez de su padre y entonces llama a sus hermanos, se burla. Sus hermanos no ven la desnudez de su padre, sino que vienen de espaldas y lo cubren. Y entonces viene una profecía increíble para nuestra cristología. Viene Noé de su embriaguez, supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán. No Cam el padre, maldito sea Canaán, el nieto de Noé, el hijo de Cam. ¿Por qué? Hay muchas teorías y no vamos a terminar y si las vemos por qué. Póngase a estudiar, ve. Si yo lo dejo picado para que usted se ponga a estudiar, hice bien mi trabajo. Maldito sea Canaán, siervo será sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Muy importante. Sea bendito Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet.
y habita en las tiendas de Sem. Oh, esto es importantísimo. Habita en las tiendas de Sem. Y sea Canaán su siervo. Vivió Noé después del diluvio 350 años, fueron todos los días de Noé 950 años y se murió. Porque esto es importantísimo, porque si nosotros creemos en en la literacidad de la Biblia y creemos en el diluvio, que es una vaina que está más que confirmada, lo único que los científicos contemporáneos no quieren aceptarlo porque tendrían que cambiar absolutamente todo el paradigma científico y todo lo que se cree de la creación. Sin embargo, eso está más que comprobado y no por los conspiracionistas, sino por la gente que ha estudiado las formaciones de la Tierra. Entonces, creemos en el diluvio, creemos en esto. ¿Qué pasa? De estas tres familias se vuelve a llenar la tierra. ¿Quién es Sem? Sem es el padre de los semitas. De Sem viene Abraham. De Abraham viene Ismael, que sería el padre de los árabes, y viene Jacob, que y viene Jacob, que vendría a ser llamado Israel, no, es el nieto de Abraham. Entonces, de los israelitas, ¿no? Y tenemos los semitas. Por eso cuando usted odia a los árabes o cuando usted odia a los judíos, usted es un antisemita, porque ellos vienen de Sem. Ok, ¿quién es Jafet? Jafet es el otro hijo de Noé. ¿Qué le dijo Noé a Jafet? Engrandezca a Dios a Jafet. Jafet fueron la gente que conquistaron las partes de Rusia y de Europa, prácticamente los indoeuropeos, y verdaderamente se engrandecieron. O sea, casi todo ¿cómo se dice? Casi todo el desarrollo del mundo viene de Europa. Verdaderamente Dios los engrandeció. ¿Dónde fueron Ham, los hijos de Cam? Ellos conquistaron África. Entonces usted dice, ah, con razón. Si Dios fuera negro, negro el doctor, negro el policía. No, no, no. Esto no, también es amarillista y suena como para decir que entonces por eso los africanos han sufrido lo que han sufrido. No, la maldición fue para Canaán. Y Canaán estuvo en las tierras del Medio Oriente y verdaderamente fueron esclavizados por... no, Mayo no yo. Dale, yo te mando un mensaje de voz cuando terminemos y te explico eso. Canaán fue, y verdaderamente fueron conquistados por Jafet y por Sem y fueron esclavizados. Si algún día quieren hablar de la esclavitud no es lo que era aquí en América con los nativos afroamericanos. Era diferente, pero bueno, había esclavitud. Eso es otra clase. Entonces, fueron esclavizados y ¿qué pasó entonces? Muy importante esto, porque esto tiene que ver con la cristología, porque póngale cuidado a esta vaina. Dice, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. ¿Qué pasó con Sem y con los semitas? De ahí vino Abraham, de ahí vino la promesa que por creer Abraham fue justificado y ¿cómo se llama? De la semilla de Abraham iba a venir el Salvador. ¿Y qué pasó entonces? Verdaderamente vino Cristo, que viene de la tribu de Judá, que viene de David, que se sienta en el trono, viene de David, y después vamos a hablar de esta curiosidad, y dice, y habite en Jafet, en las tiendas de Sem. ¿Vinieron los gentiles a la salvación de Sem? Exactamente. Desde los tiempos de Noé ya se sabía que la salvación de Sem, la salvación de los israelitas, la salvación de este pueblo escogido por Dios, no era solamente para ellos, pero era también para Jafet. Pero hermanos, Dios es grande y misericordioso, que incluso a los africanos le concedió su salvación. Lo podemos ver. Viene Cristo, vienen los hechos, ¡pum! Se convierte Saulo. Saulo era hijo de Sem de la tribu de Benjamín, se convierte un israelita a Cristo. Boom, bien. Vemos Hechos 10, me encantaría leerla, no hay tiempo. Y se convierte Cornelio. Y vemos las lenguas, y podemos hablar de las lenguas, pero en otra clase.
Pero las lenguas, viene Cornelio y empieza a hablar en lenguas. Habló Cornelio, no. Cornelio habló en lengua desconocida para él, pero fue una lengua que entendió Pedro y entendieron los que estaban con él. Probablemente Cornelio habló en hebreo o habló en arameo. Más probable arameo porque el hebreo no era tan común y ellos lo entendieron muy bien. ¿Y qué oyeron en las lenguas? Que Cornelio magnificaba a Dios. Si usted me dice que Cornelio estaba hablando cosas que no se entendían, entonces ¿cómo Pedro lo entendió? No, espíritu de interpretación, no, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué quería decir esto? Que verdaderamente la salvación de Sem llegó a los gentiles, llegó a Jafet. Ahora Jafet habita en las tiendas de Sem. Desde Génesis 9 estaba profetizado la salvación que vivimos nosotros. Y viene la conversión del eunuco. Felipe, es teletransportado, ¡pum! Y se encuentra un eunuco en el camino que va leyendo un scroll de Isaías, va leyendo un pergamino de Isaías, y le digo, ¿quién es el profeta del que habla Isaías? Y entonces Felipe le empieza a hablar de Cristo, y este hombre es bautizado. Así que no, nunca vaya a coger la profecía de Noé para justificar nada de los tiempos después, porque la profecía de Noé toda se cumplió en los hechos. La salvación vino a Sem, Jafé habitó en sus tiendas y Dios tuvo misericordia, que incluso los hijos de Ham habitan en la salvación de los semitas. Entonces, vamos a Cristo, antes de hablar de Mateo. ¿Quién fundó el cristianismo? Usted me, ¿Quién es el fundador del cristianismo, de la secta que nosotros llamamos cristianismo? Usted me dice, no, pero no es una secta, es una religión. Y no, no es una religión, una relación con Dios. Bueno, no, sí es una secta de los judíos, pero que creció al punto que somos una de las religiones prevalentes del mundo. Eh, ¿Quién fundó la secta del cristianismo? Entonces, una persona que no sepa mucho me podría decir que la fundó Jesús Cristo. ¿Y quién es Jesucristo? Bueno, Jesús, apellido Cristo, hijo de María Cristo y José Cristo. Pero no, la palabra Cristo significa ungido. Para nosotros no significa nada, es Cristo y Cristo Salvador. No. Jesús significa salvación y Cristo significa unción. Entonces es Jesús ungido, Yeshua HaMashiach. Mashiach simplemente significa ungido, que le echaron aceitico en la cabeza y estaba esa persona separada para cumplir un rol delante de Dios. HaMashiach porque es Jesús el ungido, HaMashiach, el ungido. En griego se escribía así. Yo no tengo el abecedario en griego aquí en la computadora, pero se escribía así. Jesús con la E, Jesús con la X, Cristos. Se escribía así más o menos. Jesús Cristos. Cristo es la misma palabra ungido en griego y simplemente es un título. Y entonces, ¿por qué es importante saber que es un título? Porque en la Biblia encontramos muchos otros Cristos, no Cristos porque no hubieron otros ungidos en griego, pero encontramos otros Mashiachs. Entonces, ¿qué es los? Y Josué se llamaba Yeshua y Jesús se llamaba Yishu, que era como una abreviación de Yeshua. Los dos se llamaban salvación. Y Josué estaba ungido, entonces Josué también podía haber sido un Jesús Cristo, un Yeshua Mashiach. ¿Cuál es lo especial de nuestro Cristo? Bueno, hay que estudiarlo. ¿Qué pasa? ¿Cuáles eran las personas que eran ungidas en el Antiguo Testamento? Eran los profetas, los sacerdotes y los reyes. Tres tipos de personas. Vean los profetas, Primera de Reyes 19:16. Al hijo de Ninsi ungirás, Mashiach, creo que se dice Hamasaka, algo así. Yo creo que yo lo tengo. No lo tengo acá. Aquí está, mira, por ejemplo. Cuando alguien se unge, se dice Mesahaka. Y cuando alguien es un ungido, se dice Linshaya. Entonces, el ungido del Señor decía Ladón y Linshaya. Recuérdense que el hebreo se lee de derecha para izquierda. Ahí está Andrea, un aplauso para Andrea. Entonces, que no quería que se dieran cuenta que estaba pasando. Bueno, y ahí viene la niña. Bueno.
Entonces, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta en tu lugar, profetas. Cuando Salmo 105:15 dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, el ungido es la persona que era ungida con aceite. ¿Por qué tenía la costumbre de ungir por aceite? Porque las ovejas se les metía un parásito que era como un mosquito y se les metía por la nariz o por los oídos, y cuando se les metía se volvían locas. O sea, aparte de que las ovejas ya verdaderamente eran bastante bobas, se volvían locas, se enfermaban y se volvían locas. Entonces le echaban aceite para cubrirlas y que era como un repelente de este parásito que las volvía locas. Entonces por eso tenían la costumbre de ungir. Deuteronomio 18:15, un versículo importantísimo para la cristología. Profeta de medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oirás. Eso lo estaba diciendo Moisés, que fue el gran profeta. Y Moisés, los fariseos decían, en la cátedra de Moisés nos sentamos. ¿Cuál fue la cátedra? Todo lo que profetizó en nombre de Dios. ¿Qué es profetizar? Hablar en el nombre de Dios. Ahora, yo soy profeta porque predico. Sí, yo hablo en nombre de Dios, pero con la palabra ya escrita. Yo no vengo a hablar ninguna palabra nueva. Si alguien tiene una palabra nueva, le agregamos una paginita a la Biblia y me la escribe para que seamos, eh, 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 para que seamos edificados todos. Pero esos profetas hablaban palabra nueva que Jehová estaba trayendo a Israel. Al mismo Juan el Bautista le preguntaron, ¿tú eres Elías o tú eres el profeta? El profeta era muy importante. El profeta que Moisés habló, cuando ellos decían el profeta, estaban hablando del profeta de Deuteronomio 18. Y Juan dijo, no, yo soy la voz que clama al desierto, no, yo soy el mensajero. No nos da tiempo. Qué lástima. Entonces, usted me va a decir a mí, ¿Jesús era profeta? Sí. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Le dieron el honor de leer el Tanakh en ese día. No era la Torá, que son los primeros 5 libros, sino el Tanakh, que era toda, ellos la leían toda en un año y que justo cayó en Isaías. Este, y entonces el profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito, Jesús era profeta, ¿sí o no? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando Isaías dijo esto, lo dijo mucho después de Moisés y lo dijo de el ungido, el gran ungido que va a traer salvación a Israel y a todas las naciones. Si era honesto, porque los fariseos no pensaban que era para todas las naciones, porque ellos ignoraban las partes que habla sobre la salvación para las naciones. Pero probablemente Isaías no lo hacía así. Entonces, predicar el año agradable del Señor. Jesús era profeta. Entonces, ya tenemos a Yeshua Hamashiach. Pero entonces, Jesús no era más que Isaías, que era profeta. O Jesús no era más que Jeremías. No. Bueno, pasa algo más. Hay 3 oficinas de ungidos, ¿verdad? Tenemos el sacerdote también. ¿Era Jesús sacerdote? ¿Quién era sacerdote? Sacerdote era Aarón y sus hijos, los cuales te podían servir en el templo, los levitas, los cuales eran los únicos que podían ser sacerdotes, los únicos que tenían una comunicación directa con Dios y hablaban por el pueblo a Dios. Entonces el pueblo pecaba y ellos daban sacrificios a Dios. Dios solamente aceptaba el sacrificio de los sacerdotes. Los sacerdotes los ponían bien delante de Dios. Yo voy al sacerdote, le digo, he pecado, y no me dice que rece 3 Aves María, sino que me dice, tráeme un sacrificio. El sacrificio para este pecado, el sacrificio para este ritual, el sacrificio para este tipo de limpieza es esto. Y si estás muy pobre, tráeme 2 palomas y con eso resolvemos, dice la palabra de Dios. Entonces vos traías tu sacrificio, que probablemente fuera un buen sacrificio, un corderito sin manchas,
Un buen sacrificio. Habían diferentes animales para diferentes tipos de sacrificios. Y este era el único hombre que tenía esa comunicación con Dios para ponernos bien delante de Dios por el medio de un sacrificio. El pecado lleva a muerte y la teníamos que ver con nuestros ojos. Salmo 110. No nos da tiempo. Lo tengo todo, no nos da tiempo. Pero habla de un gran sacerdote. Es un versículo, uno de los versículos más importantes del Nuevo Testamento. ¡Mua! Que dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces David le dicen a Jesús, ¿tú eres hijo de David? Sí, entonces tú no eres más grande que David porque tú eres hijo de David. Bueno, pero ¿cómo David habla del Mesías y dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra? Si su hijo es su Señor, quiere decir que su hijo es antes que él y su hijo es Dios. No hay tiempo. Pero le dijo que este Mesías era sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este Mesías también iba a ser sacerdote. Mira, mira lo que dice Isaías cuando habla del siervo sufriente, que eso lo vamos a hablar en Marcos porque ese es el énfasis de Marcos. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió por nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Déjeme, le quito esa cosita tan fastidiosa que me quiere corregir el español. Ya lo quité. Si voy muy rápido, no estoy viendo el chat, pero me mandan un mensaje privado. Este, Nuestras rebeliones fue morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ah, ¿quién es el único que te puede curar ante Dios? Un sacerdote. Mire, habiendo él llevado de pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías viene diciendo, su alma fue sacrificio para, para los pecadores. Entonces Jesús era sacerdote. Bueno, que nos lo diga Hebreos. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si usted se cruza un pastor que piensa o que dice que usted lo necesita a él para acercarse a Dios, ore por ese hombre. No lo voy a descalificar aquí que no es cristiano, no lo voy a descalificar aquí como manipulador, no lo voy a descalificar aquí como nada. Pero hermanos, no necesitamos absolutamente nadie para acercarnos a Dios. No necesitamos sacerdote, no necesitamos sacrificio, no necesitamos obras. Nuestras obras fuera de Cristo son trapos sucios, dice Isaías. Solamente necesitamos a Cristo. Y porque tenemos a Cristo como sumo sacerdote, ya no vamos a un templo hecho por manos a ofrecer sacrificios. Ahora vamos a Cristo y tenemos entrada directa al trono de la gracia. ¿Usted sabe todo lo que tenía que sufrir un israelita para llegar a la gran presencia de Dios? Bueno, solamente el sumo sacerdote entraba a la presencia completa de Dios después de los 3 velos y si no estaba preparado se moría. Y hermano, usted ahorita mismo puede cerrar sus ojos y decirle, Padre, te doy gracias por este día y te doy gracias porque verdaderamente eres soberano y en tu soberanía decidiste darme perdón de pecados y tener la gracia conmigo de poder predicar tu palabra. Hermanos, yo acabo de entrar detrás de esas 3 cortinas al decirle eso a Dios con mi corazón. Los israelitas quisieran ver lo que nosotros vivimos. Tenemos un gran sumo sacerdote que no tenemos que llevarle sacrificio porque Él ya fue nuestro sacrificio. Usted tiene algo de qué gloriarse, gloríese en Cristo. De esto era lo que hablaba Pablo, porque no hay nada que usted pueda darle a Dios que sea más grande que el sacrificio de su Hijo. Tenemos entrada al trono de la gracia. Entonces decimos, verdaderamente Jesús es el Mesías, porque ungido como profeta y como sacerdote. Y yo le digo, eso no es nada. Normal, Jeremías era profeta y sacerdote. Jeremías Hamashiach. Ezequiel también era eh, profeta y sacerdote. Ezequiel Hamashiach. Entonces, uno dice, bueno, normal. Entonces, un profeta y un sacerdote más.
ya tiene nivel porque tiene dos oficios, pero tendrá el tercero. Uno dice, no, el tercero, nunca nadie tuvo tres juntos. Vamos a ver, el tercero era rey. Mira lo que dice de los reyes. Cuando el pueblo de Israel se cansó de vivir solamente la ley de Dios y los jueces no le resolvían y ellos no podían resolver sobre cómo cumplir la ley y cómo ser fieles y, ay, no puedo cumplir la ley. ¿Por qué no mejor me traes un rey que a punta de espada y a punta de ejército me haga cumplir tu ley? Y cuando el pueblo esté un poco descarriado, no tratas conmigo directamente, pero tratas con el rey. Más chévere, ¿no? El pueblo pidió rey. Entonces, Dios le dijo a su profeta, les voy a dar rey a esta gente. Y entró, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó al primer rey de Israel, a Saúl. ¡Mua! ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Lo ungió, le echó su aceitico y tenemos el tercer oficio del ungido, Saúl Hamashiach. De este era que David decía, no puedo actuar yo contra Saúl, porque Saúl es el ungido de Dios. Sí, yo soy el ungido también. Yo soy David Hamashiach, a mí me ungió Samuel como el rey, pero hasta que Dios no se lleve a su primer ungido, yo no lo voy a tocar. ¿Quién era Saúl? Era Ladoni Lishia, que Lishia es una manera de decir ungido, pero con otro, cambiando las primeras letras, que simplemente es gramática, pero es el ungido. Entonces decimos, pero Jesús era rey. Nunca nadie tuvo lo de las tres oficinas. Porque, hermano, hubo gente que quiso tener las tres oficinas. Mire a Saúl. Saúl se fue a la guerra. No le fue muy bien. Y entonces dijeron, llama al profeta, llama al sacerdote, yo estaba hablando que Samuel era sacerdote, que Samuel era profeta, no, Samuel era sacerdote. Llama al sacerdote para que venga a ofrecer sacrificio, porque nos van a pelar Saúl, nos van a volver nada. Entonces, él llamó a Samuel, pero Samuel se estaba demorando, y Saúl estaba, esta gente se me va a rebelar, me va a ir mal, se nos va a acabar esta vaina. Y entonces, ¿qué dijo Saúl? Dijo, bueno, estamos en la inmunda, yo solamente soy el ungido para ser rey, pero voy a ofrecer sacrificio como Samuel. Ah, yo le he visto ofrecer sacrificio. Normal, uno mata corderito y hace sus oraciones. Samuel le dijo a Saúl, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, animal? ¿Qué has hecho tú al ponerte a hacer lo que no te ha mandado Jehová? Pero es que vi que el pueblo se me desertaba, me iban a dejar botado. Y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Misma y nos iban a matar. Ahora, y mire, entonces dijo Samuel a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, del que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino. Saúl se fregó por una decisión tonta, que no, tal vez no tenía ni mala intención, pero descarada. Sobre Israel para siempre, más ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre tu pueblo, por cuanto no has guardado lo que Jehová mandó. Nunca hubo alguien que fuera rey y fuera sacerdote. ¿Por qué? Porque los reyes derramaban sangre. No le dijo David a Dios con el corazón en la mano y con amor y le dijo, Dios mío, te quiero construir templo. Te quiero construir el templo más hermoso que haya sobre la tierra, porque verdaderamente te amo. Y Jehová no le dijo, es una buena intención la que tienes. Está bonito el pensamiento, está bonita la intención, pero has derramado mucha sangre y no eres tú el que lo va a hacer. Ah, pero una cosa es el que pregunta y una cosa es el que lo hace sin permiso. Vea, Segunda de Crónicas. Mas cuando ya era fuerte, su corazón, vea, este fue Azarías. No, este fue el rey Usías. Y el rey Usías se metió a prender incienso porque estaba bravo y estaba eso, se metió en el templo como si él fuera levita, a hacerse el sacerdote, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes cuando lo vieron al rey
se vinieron y se le vinieron encima. Imagínense, un súbdito ir encima de su rey a decirle, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Mira, entró él tras él sacerdotes de Arías y con él 80 sacerdotes varones valientes. Se pusieron contra el rey Usías y él se llenó de ira. ¿Y qué pasó con el rey Usías? En lo que estaba con la ira tratando de quemar el incienso, se llenó de lepra. Y aquí la lepra estaba en su frente y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Lo fregaron por descarado. Nadie había cumplido los tres al tiempo. Y usted me pregunta, ¿y Jesucristo era rey? Sí. Cuando estuvo delante de Pilato no dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Cuando Pilato le preguntó, ¿tú eres rey? Él dijo, pues, tú lo dices, sí soy rey. Pilato en tono de burla le puso, Nazareno, rey de los judíos, pero era verdad. Hebreos 9:24, vea lo que dice. No lo puedo leer todo por el tiempo, pero no entró en Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Mira, nuestro sumo sacerdote no presentó sacrificio ante un templo hecho de mano, lo presentó ante el cielo mismo, para presentarse ahora mismo por nosotros ante Dios. Verdaderamente, en Hebreos 9:24 vemos que Cristo es sacerdote. Y no para ofrecerse muchas veces, bla, 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 bla. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él se presentó a nosotros como testigo fiel. Él es el profeta. Y dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo. Y aparecerá por segunda vez. ¿Cómo qué? Como rey. Aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que esperan. Jesús es Yeshua Hamashiach, igualito que Yeshua Hamashiach, que es Josué, igualito que Ezequiel Hamashiach, igual que Jeremías Hamashiach, igual que Saúl Hamashiach, igual que David Hamashiach, igual que los reyes malos que eran ungidos por los sacerdotes para reinar en Israel y en Judá. Pero solamente Cristo se le fue permitido hacer los tres oficios, porque todos los oficios que cumplieron los hombres antes simplemente eran sombra de este gran oficio que era el verdadero ungido de Dios, que es sacerdote, profeta y rey. Apocalipsis 1:5, de Cristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, sacerdote, y el soberano de los reyes de la tierra, rey. Está en toda la palabra. Nadie había cumplido los tres al tiempo, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo. ¿Existió Jesús? Tenemos escritos fuera de la Biblia, tenemos escritos paganos donde Pilato le da un reporte a Tiberios. Justino Martí también habla en su primera apología, dice que en los actos de Pilato está escrito, en los hechos de Pilato, que es como un récord histórico, en los hechos de Pilato está escrito que este hombre hacía milagros y que fue crucificado por Poncio Pilatos. Tácito de Roma, que era no, era un historiador, no, creo que era un sargento de Nerón, escribe y habla de Cristo. Cristo es un personaje histórico, Cristo existió. Acuérdese de la clase del canon. Si usted me va a negar la Biblia, que tiene tanta, pero tantas copias y tanta validez y tiene y la han reescrito tantas veces y han tratado de mantenerla con una fidelidad increíble. Si usted me niega el Tanakh y me niega el Nuevo Testamento, también me tiene que negar los emperadores, la historia de Roma, la historia de los vikingos, la historia de esos, porque nada se asemeja en validez y en variantes como se asemeja el Nuevo Testamento. También hay escritos judíos. Josefus en sus antigüedades, que es un historiador judío, habla de Cristo. El Talmud babilónico habla de Cristo burlándose de él, pero a ellos no les conviene decir que Cristo fue real. Entonces podemos creer bastante en su testimonio, porque
¿para qué van a decir que es real algo que no les conviene? Si alguien quiere más sobre esto, me dice, yo se lo traduzco y se lo mando. La insistencia de Jesús se puede resumir en esto. Jesús salió del Padre, es preexistente, vino al mundo, se encarnó, otra vez dejó el mundo, sufrió y fue al Padre, fue glorificado. Este es nuestro Mesías, este es nuestro Mashiach, este es el ungido. Entonces llegamos al libro de Mateo con 10 minuticos. No, no le podemos dar el libro de Mateo. Ah, les voy a dar no sé, lo más interesante del libro de Mateo. Después le ves que mira todo lo que queda. Jamás. Entonces, y yo pensé que había escrito poquito. Yo dije, me va a quedar corto. Voy a dar lo más interesante del libro de Mateo. En el libro de Mateo tenemos la genealogía de Jesús. No sé quién, hijo de no sé quién, hijo de no sé quién, hijo de no sé quién. Pero en Lucas también tenemos la genealogía de Jesús. Jesús es hijo de no sé quién. Ese tal fue hijo de no sé quién. Ese tal fue hijo de no sé quién. Y esas dos genealogías no concuerdan. Y uno dice, ay, caray, hasta aquí cayó la Biblia, pues. Aquí cayó la Biblia y todo era mentira, se contradijo. Pare ahí, pare de sufrir. Este, no se contradijo. Lo que pasa es que ¿a quién le estaba hablando Mateo? A los judíos. ¿Qué quería demostrar Mateo? Que Jesús verdaderamente era el rey de los judíos. Una curiosidad muy bonita. Nuestra Biblia termina en que en Miqueas, termina en uno de los profetas menores. A ver, Bible Getaway, vamos a buscar todos los libros. Alguien que me diga en los comentarios. No, que me mande un mensaje porque no estoy viendo los comentarios. ¿Cuál es el último libro antes de Mateo? Malaquías, Mayo, Malaquías, listo. Termina en Malaquías. El Tanaj judío no termina en Malaquías. El Tanaj judío termina en Segunda de Crónicas. ¿Qué es Segunda de Crónicas? Es contando la misma historia que estaba en Reyes. En Reyes tenemos los hechos de todos los reyes. En Primera y Segunda Reyes tenemos los hechos de todos los reyes de Judea, sí, de Judea y de Israel, que se separaron después de Salomón. Pero tenemos lo bueno y lo malo. Crónicas no tiene lo bueno y lo malo. Crónicas solamente cuenta lo bueno de David, lo bueno de Salomón. ¿Por qué? Porque Crónicas lo que quiere decir es, aquí termina la escritura judía, busquen al verdadero rey, busquen al buen rey. Y el buen rey tiene estas características que tuvieron, las cosas buenas que tuvieron los reyes. Este es el buen rey, dice Primera y Segunda de Crónicas. ¿Y qué sigue después de Primera y Segunda de Crónicas? Mateo. Es hermoso. ¿Por qué? Porque Mateo viene a decirles, llegó el rey. Ah, si usted no se emocionó, está de piedra. Yo sí me emocioné. Este, Mateo les está demostrando que Jesucristo es el rey. Entonces, ¿qué pasa? Hay una diferencia. Mateo viene y trae la genealogía desde David, eh, desde David hasta Cristo. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice él? Dice que José, por ejemplo, José es el esposo de María, pero no es el padre de Cristo. José es hijo de Zorobabel, el gran rey que reconstruyó Judea. Pero ¿qué pasa? José es hijo de Jeconías. Y usted, yo sé que usted tal vez no sepa qué pasa ahí, pero haga así como que se sorprendió. ¡Ah! Hijo de Jeconías. Esto es grave, ¿por qué? Porque Jeconías, ¿dónde lo tengo? Ah, porque Jeconías fue un rey muy malo, entre todos los reyes malos que hubieron después de Salomón. Hijo de David, hijo de Salomón, o sea, nieto, bisnieto, tataranieto, al cual Dios le dijo, esto no es, al cual Dios le dijo,
Es este hombre Conías, una vasija despreciada y quebrada. No dijo a Conías porque estaba haciendo un jueguito de palabras ahí que hacían los judíos mucho. Es un trasto que nadie estima. Uy, a mí que me digan trasto. Porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Tierra, tierra, tierra. Oye, palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribí lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Hombre a quien nada prosperó. Sucederá en todos los días de su vida, porque ninguna de sus descendencias logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Dios lo maldijo por malvado en el tiempo de Jeremías. Después vino Babilonia y se lo llevó cautivo como por 37 años y después lo liberaron y estuvo comiendo con el rey de Babilonia, que era el hijo de Nabucodonosor. Otro cuento para otra clase, un día hablamos de historia, se pone interesante. Este, pero a Jeconías le dijeron, no vas a reinar en el trono de David, ni tú ni tu descendencia. Después de Jeconías, por un tiempito se montó un tío y ya se acabó el reinado, se acabaron los reyes. Entonces, si Jesús llegara a haber nacido de la semilla de José, Jesús no pudiera ser rey. Yo sé que nos han dicho que no, que Jesús no era de la semilla de José, porque si era de la semilla de José, iba a tener la naturaleza podrida, porque iba a ser completamente hombre, pero Jesús es hombre, es Dios. Eso lo vamos a hablar en las otras clases, probablemente en Lucas y en Juan. Pero bueno, nos podemos tirar esas teorías. Pero ¿qué dice la Biblia? Jesús no podía ser hijo de José, porque si fuera hijo de José, no pudiera sentarse en el trono. ¿Por qué? Porque Jehová maldijo de aquí en adelante. De aquí para abajo, nadie podía ser rey y nadie fue rey. Y de aquí nació José. Entonces, ¿qué está haciendo Lucas? Trae trae la genealogía, pero ¿cómo la trae? Del lado de su mamá. ¿Y qué pasa con el lado de su mamá de María? Pues que María también era hija de David, pero no tenía este trasto acá en el medio. Este trastico no lo tenía en el medio. Porque María era hija de David, pero por la descendencia de Natán. David tuvo a Salomón y también tuvo a Natán y también tuvo hijos que lo trataron de matar a él y hijos que se violaban entre ellos. Un desastre. Pero o sea, David tuvo varios hijos. María era hija de Natán y entonces toda esta descendencia no cabe en el lado de María. ¿Qué significa? Que Jesús es hijo de David, pero no por el lado de los reyes. Verdaderamente Jesús tiene la sangre de David, sí la tiene, pero no tiene la sangre real, que la sangre real fue por Salomón en adelante. Pero ¿qué es lo que sí tiene Jesús? El derecho real. ¿Por qué Jesús tiene el derecho real? Porque el padre de Jesús es José. Aunque no sea el padre sanguíneo, Jesús viene siendo el primogénito de José por adopción. Él viene siendo su padre putativo y entonces a Jesús le pertenece el derecho del reinado. Y ahí es cuando yo digo, la palabra es hermosa, hermano. Porque imagínense los brincos que tuvo que pegar Dios para que Jesús pudiera ser verdadero rey sin caer dentro de esta genealogía. Está muy confuso. Voy a abrir, voy a abrir, voy a abrir, voy a abrir voy a abrir micrófono. No hablamos nada de Mateo, pero voy a abrir micrófono. Hágame preguntitas de lo que ya hablamos. No hablamos nada de lo que iba a hablar. Se lo dije. No, es imposible. No, no es mentira que vamos a hablar de cristología en 4 horas. A ver, quítese el muteo. ¿Alguien tiene una pregunta? Porque yo creo que esta parte fue confusa. O pregúntemela acá. O, o pregunten de lo viejo.
Pastor Marcelo, ¿quiere meter algo? Ángel, Hola, en Juan 16, ¿cómo estás? bien, bien, bien. Bendiciones. Eh, ¿Podés volver a repetir? La existencia de Jesús se puede resumir en preexistencia, Encarnación, pasión, resurrección y falta una, sí, preexistencia, encarnación, encarnación. pasión y glorificación. Bien. ¿Por qué? Porque dice Juan 16:28, salí del Padre. O sea que Él es antes que todo. Él es preexistente incluso a su nacimiento. He venido al mundo, fue encarnado por Dios y eso lo vamos a hablar después cuando hablemos de la salvación que alcanza Jesucristo. Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios porque eh, solamente un hombre puede pagar los pecados de otro hombre. ¿Por qué los ángeles no alcanzaron salvación? Pues porque Jesús no se hizo ángel para salvar a los ángeles, pero Jesús sí se hizo hombre para salvar a los hombres. Entonces, Mm. pero ¿cómo podía un hombre salvar los pecados de los hombres? No pecando. Pero ¿pueden hacer un hombre sin pecado? No, no pueden hacer un hombre sin pecado, porque Dios no creó otra raza de hombres. Dios solamente creó la raza de hombres desde Adán. Y de Adán en adelante, todos los hombres nacen bajo pecado. Entonces, si todos los hombres nacen bajo pecado y Dios no ha creado una raza de hombres perfectos sin pecados, tenía que venir Él como hombre en su naturaleza divina que no peca, que fue tentada. Yo antes pensaba, y mi esposa me decía, pero entonces Cristo le tenía ganas a una mujer. No, porque yo pensaba, bueno, es que no sé, yo me quedaba pensando, capaz, yo no sé, porque fue tentado en todo. Pero es que hay dos tipos de tentaciones. Hay una tentación que es que a ti se te deje saber que el pecado está disponible. Y otra tentación es la que uno tiene adentro, que es que uno desea el pecado. Cuando uno desea el pecado, dice Cristo que ya pecamos en nuestros corazones. Cristo no pecó en absolutamente nada, pero Cristo fue tentado en todo. ¿En qué? Satanás se le ofreció y le ofreció los reinos del mundo. A Cristo se le ofreció todo tipo de tentaciones y él fue tentado en absolutamente todo, pero no pecó. Entonces solamente Dios puede hacer esto. Y por eso en haber venido Él como un hombre puede salvar los pecados de los hombres. Y en haber sido Dios puede salvarnos sin haber pecado. Si Jesucristo hubiera pecado, pues muere por su pecado. ¿Sí o qué? Entonces, eh, ¿qué pasa ahí? No sé qué más iba a decir, pero algo iba a decir de las dos naturalezas. Pero eso lo vamos a ver en Lucas. Y yo creo que Buenísimo. yo les comparto los apuntes y les voy a dejar la tarea. ¿Alguien más tiene una preguntita? O si Pastor Marcelo tiene otra preguntita. Gracias, Ángel. No, con gusto. Vean, les doy rapidito en 5 minutos. Les pongo esto para que les dé ganas de entrar a la próxima clase. Este, los 4 libros se enfocan en 4 cosas diferentes de Jesús. ¿Dónde está? Ah, se me perdió. Ah, se me perdió. Ah, no, aquí está, aquí está, aquí está. Los 4 libros se enfocan en 4 diferentes cosas. Vea, Mateo escrito a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los griegos, Juan al mundo, Juan al mundo. El propósito, explicar el reino, Marcos expresa el poder del evangelio, Lucas está hablando del orden histórico, Juan enfatiza el plan de salvación. Entonces vamos a ver que Mateo presenta a Cristo como el rey de Israel. El símbolo de Mateo es el león, porque Jesús es el león de Judá. El énfasis especial son los discursos de Cristo. Mateo tiene 10 discursos que los demás evangelios no tienen. ¿Cuál es la contraparte? Segunda de Samuel, que él tiene el oficio de rey. Mateo dice que Jesús es el Salvador prometido. En Marcos el Salvador poderoso, en Lucas el Salvador perfecto, Juan el Salvador personal. La genealogía de Abraham es a través de José, ya la hablamos. El versículo principal, todo eso, ahí están las notas para que usted se lea las notas y encuentre todas esas cositas. Y bueno, hay muchas cosas, pero bueno, otras clasecitas después. ¿Alguien más tiene una preguntita o les dejo saber la tarea ya?
¿Podrías abundar un poquito más en lo, cómo fue que Cristo es el real rey? Ah, me perdí un poquito ahí. ¿Cómo Cristo es verdaderamente rey? Exacto, según cómo Dios tuvo que saltar la genealogía hasta José. Ah, Ah, ok, ok. sí. Mira, lo que pasó que es que había muchos reyes malos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de aquí de estos reyes, después de Salomón, vino Roboán, después vino Abías, vino Asa, vino Josafat, vino Jorán. Algunos fueron buenos, algunos fueron malos. Eso tendríamos que hablar en la historia de los reyes y es complicado. Pero hubieron muchas condenaciones. Pero cuando llegaron a Jeconías, resulta que Dios se cansó y dijo, a vos no te va a salvar, no te van a hacer más reyes. Tu simiente, tu semilla, no se va a sentar más en el reino. A ti ya no te van a volver a ver como rey de Israel. Entonces Jeconías es papá de Salatiel. ¿Salatiel puede ser rey? No puede ser rey, está maldito. Salatiel es padre de Zerobabel, un gran hombre de Dios que reconstruyó mucho después de Babilonia. ¿Puede ser rey? No puede ser rey. Zorobabel es padre de Abiud, no puede ser rey, no puede ser rey, no puede ser rey. Toda esta gente no puede ser rey. Y Matán, padre de Jacob, puede ser rey, no pueden ser reyes porque están en esta genealogía, son semillas de Jeconías, no pueden ser reyes. Y Jacob es el padre de José. José puede ser rey de Israel, no puede ser rey. Entonces, si José hubiera tenido relaciones sexuales con María y de esas relaciones sexuales hubiera nacido Jesucristo, no se llamaría Jesucristo, porque ese hombre, Jesús o Emanuel, no pudiera porque está bajo la maldición. Entonces, ¿qué pasa? Sin embargo, el Mesías, dicen las profecías, el Mesías tenía que ser sangre de David. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, por María. Resulta siendo que María viene siendo también hija de David, pero María no es hija de David, tuvo a Salomón y tuvo a Natán. De Salomón nacieron los reyes, esta es la línea real y esta es una línea simplemente de David. De la línea real fueron creciendo reyes, 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 hasta que la maldicieron y ya no crecen más reyes, pero sigue esta. Esta sigue siendo la línea real, pero de aquí ya no pueden salir más reyes. De David también nació Natán. Esta no es una genealogía real, no es una genealogía que tenga derecho al reino, pero es una genealogía de David, nacieron de David. Esta genealogía va creciendo y nace María. Entonces, de esta línea real y de María, que son de David, nace Jesús. Jesús tiene sangre real, la tiene por María. Pero Jesús no tiene simiente de José. Mas, sin embargo, Jesús es adoptado por José. José es el padre putativo de David, de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Jesús tiene derecho a la línea real, pero sin ser simiente de José. Es un brinco que tuvo que dar Dios. Entonces uno puede decir, no fue por simiente, entonces hablan de que María nunca tuvo hijos y hablan de la divinidad de María, pero la verdad es que literalmente este brinco lo dieron por la maldición de Jeconías. No, este brinco no tiene que ser por, eh, por ningún tipo de que Jesús iba a nacer con la naturaleza dañada si nacía de José o que los padres somos los que pasamos el pecado a los hijos. Eso no lo dice la Biblia. Esas son teorías que podemos tener, pero no es lo que explica literalmente la Biblia. Podemos unir mensajes, podemos hacer un poco de alegoría, podemos hacer un poquito de, ¿cómo se llama? Cuando hablamos, podemos hacer un poquito bueno, podemos juntar cosas y entonces decir que el pecado viene por los hombres, pero la verdad el salto es por Jeconías. Me está haciendo otra pregunta. Es que
Yo no sé si ustedes me estaban viendo la cámara. Yo les estaba compartiendo las notas sin culpa. ¿Ustedes me pudieron ver la cámara? Porque si no, yo les hago un dibujito. Rapidito. Pon mi tableta. Qué pena que nos hagamos, pero para los que tienen preguntas, si alguna persona no tiene preguntas y se tiene que ir, dele con confianza. Yo les mando la tarea por otro lado. Dale, les voy a hacer un dibujito. Aquí está David. No se ve. Les voy a compartir las notas y les hago el dibujito donde tengo las notas. Vamos a ver si Dios quiere que se vea el dibujito. Share screen. A ver, rapidito, a ver si se ve el dibujito. Déjenme, voy ahí. Cristología. No. Les hago el dibujito acá. Ah, bueno, se los hago así se los hago sin lápiz. Vean, tenemos a David. Tenemos a David. De David tenemos dos hijos. Tenemos varios hijos, pero los dos que importan para Jesús son los dos que están en su genealogía. Tenemos a Natán y tenemos a Salomón. Salomón es rey. Esta línea que van a ver ustedes acá, esta línea es real. La vamos a poner en amarillo, porque esta línea es real. Esta es la línea de los reyes. No, acuérdense que los reyes se daban en sucesión por el nacimiento, no se daban por nada más que por el nacimiento. Entonces, no habían reyes porque Dios los escogía, era por nacimiento. Y Natán tiene otra línea que esa línea no es real, simplemente es un agente, es un agente cualquiera, pero sin embargo Natán viene siendo hijo de David. En Salomón, ¿qué pasa? Viene Jeconías, ¿cómo era? El que me lo recuerde, le mando un abrazo psicológico. Jeconías, eh, en inglés es Jeconiah. Ok, Jeconías. Y entonces, ¿qué pasa con Jeconías? Boom, maldición. Esta línea se pone maldita. Entonces, ¿qué pasa con Jeconías? Esta línea se pone maldita y esta línea ya no es real. Esta línea ya no puede tener reyes nunca más. Jehová la maldice. Entonces, Jehová la maldijo, ¿sí o qué? Pero esta línea siguió normal. De esta línea de Natán nació María y de esta línea maldita nació José. Ahora, de María, nació Jesús. Pero eso quiere decir que Jesús verdaderamente es de la sangre de Jesús verdaderamente es sanguíneamente es de David, ¿sí? Sanguíneamente tiene la sangre de David. Jesús es de la línea de David. Jesús sí es de la línea real, mas sin embargo, Jesús no tiene la línea sanguínea real. O sea que él no podría ser rey si José fuera el hijo. Entonces, ¿qué pasa? Jesús, si solamente fuera de María y de Fulanito Pérez, Jesús no puede ser rey, porque los reyes solamente era esta línea. Si Jesús fuera hijo de José, tampoco podría ser rey, porque esa línea estaba maldita. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa bonito? Que José viene siendo el padre putativo de Jesús, y entonces como él es el padre putativo de Jesús, no hace daño la maldición, porque
lo que le dijo Dios a Jeconías era que su simiente, su esperma, no se iba a sentar en el reino. Pero más sin embargo, Jesús tiene derecho a la línea real porque él es adoptado por José. Eso quiere decir que Jesús verdaderamente puede ser rey. Entonces le hacemos una coronita acá. Jesús verdaderamente puede ser rey. Si es hijo de David por Natán y por María, y si tiene derecho al reinado por José. ¿Se entiende? ¿Cómo van ahí? Hagan preguntas. ¿Está bueno? ¿Está ahí? Ángel, Ángel Diga, Mayo tenía una pregunta, te la leo. sí, por favor. Am, ay, se desapareció. Pero No, Mayo tenía ahí una pregunta. Creo que Sarita la copió. No sé si ella la puede leer. porque ahorita me la mandó el teléfono y tengo, ya saqué el teléfono. Ok. La genealogía de Jesús de Mateo, la de José o la de María finalmente. Ah, que ya eso ya lo expliqué, que era lo de la genealogía. La tarea la enviamos más tarde al grupo, cuando cierro, después de los comentarios. Sí, entonces ya. ¿Alguien más tiene una pregunta? Les doy la tarea. Nadie. Bueno, entonces les voy a dar la tarea. Yo les iba a hablar de las profecías que se cumplían en Mateo. ¿Por qué es importante que Mateo hable de las profecías que se cumplen en Jesús? Porque Mateo le está hablando a los judíos, que son los que conocen el Tanakh, que son los que conocen la palabra de Dios del Antiguo Testamento, y le está diciendo, hey, en este hombre Jesús se cumplieron las profecías. Verdaderamente se cumplieron las profecías. Entonces, verdaderamente este es el Mesías. Aunque los otros libros hablan a veces de profecías, a ellos no les importa tanto. ¿Por qué no les importa tanto? Porque recuérdese, es muy importante antes de descifrar un libro, antes de hacer una exégesis, antes de leer un libro y querer entender su contenido, tenemos que ver a quién le está hablando el autor del libro. A los romanos, ¿qué les importan las profecías? Pero a los romanos sí les importa el poder del evangelio, porque los romanos creían en filosofías y creían en el poder. Entonces, Lucas le está hablando a los griegos ¿qué les importan las profecías? Pero a los griegos les importa la historia y la política. Entonces Lucas está hablando a los hombres, está hablando a los griegos, y Juan le está hablando al mundo y enfatiza el plan de salvación. Juan le está diciendo al mundo, hey, este es el Salvador del mundo. Pero Mateo le está hablando a los judíos. ¿Cuál es la tarea? Yo les voy a pasar todas las profecías, bueno, les voy a pasar un puñadito de profecías que se cumplen en Mateo. Escoja una, léala y escriba cómo esa profecía se cumple. Si esa profecía, y si quiere, investigue un poquito más allá de la profecía, lea la profecía entera, lea el capítulo entero, lea ese libro entero, investigue un poquito más y hable de qué manera hermosa Jesús cumple esa profecía que Mateo habla y que estaba en el Antiguo Testamento. Yo le voy a mandar el versículo donde Mateo dice que se está cumpliendo y de dónde Mateo saca la profecía. Y bueno, hay muchas profecías que en el Nuevo Testamento simplemente las mencionan. Como que yo diga, así como Luis dijo el domingo pasado, esto y esto, yo simplemente lo estoy mencionando. Hay otras profecías que dicen, así como Luis dijo en su escrito, bla, 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 esto. Entonces están mencionando directamente la profecía. Pero Mateo casi todas las dice, así como el profeta dijo, en este lugar. Vamos a leer la profecía, Jesús la cumplió. Entonces, investigue una profecía y mándela. Esfuércese. Yo sé que aquí nunca han hecho esto de coger las mejores tareas y mandarlas para que toda la gente la vea, porque entonces se ofenden o no sé qué. No, bueno, no sea llorón. Voy a mandar las mejores para que la gente la vea y para que la gente eso, y si no, y lo voy a mandar sin nombre y sin nada. Y si la suya no la escogí, bueno, se esfuerza más en la otra tarea, lo escojo para la próxima. No se molesten por eso. Pero esfuércese, mándese una tarea buena, investíguelo y estudiemos más, porque la cristología verdaderamente es hermosa y apasionante.
Entonces, les mando los apuntes, les mando la tarea escrita y nos vemos el próximo martes. Bendiciones. Y sí, María y José fueron primos, sí, muy lejanos, o sea, tan lejanos como hasta David. Generaciones, generaciones, generaciones. Probablemente usted también sea prima de su esposo, por allá bien lejos. Sobre todo si usted vive en un país que se queda cerrado entre ellos mismos, posiblemente usted sea esposa de un primo lejano. O sea, eso les pasa a todos los pueblos así. Y en estos tiempos el avance era mucho más mínimo y las líneas se quedaban bastante cerradas. Había peligro de endogamia, que son las enfermedades genéticas por las relaciones entre primos. Puede ser, pero no hay registro de eso. Bueno, bendiciones. Quiten el micrófono, saluden, despídense. Buenas noches. Gracias, muy amable, muy buena clase. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, excelente clase, muchas gracias. Bendiciones a todos. Nos vemos el próximo martes.